Sentarse, mis amados, pueden sentarse. Vamos a tener una reflexión sobre la lectura fundamental que tuvimos en Hechos capítulo 12 del 1 al 5, y luego vamos a tener una asamblea informativa con los hermanos asistentes y los miembros bautizados, aunque ya eso es una palabra redundante, ¿no? Con los hermanos. Y luego vamos a tener una más adelante, con fecha ya prudencial, con los bautizados. Vamos a tener ya una asamblea congregacional con bautizados, en la cual vamos a tocar temas que después voy a estar hablando sobre ello. Y permítame, mi amado hermano, titular esta meditación: calamidades personales y eclesiales o eclesiásticas. Calamidades personales. De esto no se predica mucho, ¿no? En estos tiempos. Lo que se predica es promesas y prosperidad. Y no es malo. Lo malo es cuando se utiliza esos mensajes para decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que Dios les quiere decir, ¿sí? Y cuando hablamos de calamidad a nivel empresarial, se nos habla de calamidad doméstica. Cuando se presenta, ¿qué? Se presenta una desgracia, y suena feo esa palabra, ¿no? Desgracia, carente de gracia. Ahí no es de salvación, no, de salvación. Adversidad, y la palabra más amplia es crisis. Crisis. Los cristianos enfrentamos crisis. Los cristianos, la iglesia enfrenta crisis. Ay, nadie dice amor. ¿Sí? ¿Qué nos, señor? Sí, porque nos han enseñado a no exteriorizar, ¿sí? Falencias, o no exteriorizar debilidades, porque si exteriorizo se van a aprovechar de mí, porque si exteriorizo o muestro piel me van a ridiculizar. Y ciertamente desde la antigüedad, la cultura romana, griega o grecorromana, romana y griega, y hacia atrás, siempre se privilegió al más fuerte intelectualmente, utilicemos esa parte, o físicamente, el más fuerte, ¿sí? Y rápidamente en esta meditación vamos a encontrar una calamidad. Sí, había una novela titulada así, Lola. Ah, sí se la vieron. Sí, hay programas que hay que, como dice Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. En la costa le decimos la ley del pescado: tomar la carne y desechar las espinas. Pero volvemos acá. Calamidad personal. ¿Qué calamidad usted está enfrentando o va a enfrentar? El Señor no es aquel que no le dice verdades en parte. No, una verdad en parte es una mentira. Él no le va a decir a usted que usted no va a enfrentar adversidades. Sí, sí. Y la iglesia, llámese del primer siglo o iglesia primitiva, enfrentó calamidad personal y calamidad eclesiástica o eclesial. Vamos rápidamente. Encontramos, mis amados hermanos, entonces, que esta calamidad o esta adversidad o problema o conflicto pasa de ser algo personal a llegar a ser algo colectivo, ya sea en una sociedad o ya sea nosotros como iglesia. La calamidad con la cual usted vino acá no es la con la que usted va a salir, no. Porque tenemos claro que el Señor nos dice: echa sobre mí, ¿qué? Carga. Llámele a esa carga calamidad, enfermedad, en fin. Y si usted sale es porque no ha entendido lo que el Señor nos quiere recordar. Entonces, en primer lugar, mis amados hermanos, el Señor no quiere que esa adversidad se vuelva personal. Eso es mi... No.
Sí, sabemos de que debemos cuidarnos de la murmuración o del chisme, pero nos acercamos es para presentarnos, presentarnos es todos con un mismo sentir, sintiendo esa calamidad de mi hermano, de mi hermana, en fin, sintiendo. Y por eso encontramos lo siguiente. En primer lugar, encontramos las siguientes verdades que podemos, por estar en la Biblia, bíblicas. Encontramos, en primer lugar, se presenta en un tiempo para algunos o para todos estas calamidades. Pero ¿en qué consiste? Dice que padecer maltrato. Versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Maltratarles en un tiempo dado. Ahora, cuando habla de tiempo dado, se refiere a, en este caso, Hechos capítulo 7, en la cual se presenta el primer mártir o el primer cristiano ya como parte de iglesia, comunidad, iglesia, Esteban. Y a partir de eso se da esa persecución frontal o sutil contra los discípulos, los seguidores de Cristo. Por eso ahí dice, en aquel mismo tiempo. ¿Qué tiempo lleva usted con esa calamidad? Para usted solo. Y no lo comparte para orar. Hoy el Señor nos recordó sobre la necesidad de orar. Orar es una necesidad. ¿Sí? Lucas capítulo 18, Jesús mismo dijo de el deber y la necesidad de orar y no desmayar. Es una necesidad. Entonces, mis amados hermanos, palabra de Dios. Cuando usted viene a los caminos del Señor, va a enfrentar calamidades. El Señor dijo de los dos cimientos, el que construye sobre la roca y sobre la arena, van a haber calamidades. Lo mismo vino como el que construyó en la arena, como el que construyó en la roca. Y eso se da para que usted evidencie sobre quién está construyendo su vida, sobre sí misma, sobre otra persona, sobre lo que tiene o lo que usted futuramente piensa tener, pero no es Dios. Entonces encontramos que vamos a enfrentar calamidades. Segundo, ¿qué tipo de calamidades son? Entonces nos habla este versículo 1, maltrato. ¿De qué manera usted está siendo maltratado? ¿De qué manera usted está siendo lastimado, dañado? Pero también dice el versículo 2, esa calamidad personal y se vuelve colectiva, muerte, duelo. Dice el versículo 2, y mató, ¿quién? Herodes, mató a espada a Jacobo, hermano de ¿quién? De Juan. ¿Ellos quién eran? Eran apóstoles, ¿se acuerda? Cuando Jesús iba a orar, ¿sí? Nos recordaba el pastor John, Pedro, Jacobo y los hijos de Zebedeo, los hijos del pueblo. Sí. Decapitado. Fue muerto a espada. Era parte del cuerpo de Cristo, del cual usted y yo hacemos parte. Y es duro cuando uno recibe noticias de hermanos en Cristo asesinados en lugares acá en Colombia, fuera de Colombia, por predicar a Cristo, o por una enfermedad, o un accidente, muerte, hermanos. El cuerpo de Cristo también padece duelo. Y eso que habla primeramente, y mató a espada a Jacobo. Cuando habla ahí Jacobo, habla de iglesia. Afecta colectivamente. Pero luego se va a algo personal. ¿Hermano de quién? ¿Cómo se sintió Juan? Como hermano en Cristo y hermano de sangre. Y vamos a enfrentar eso, amados, y lo hemos enfrentado. Y lo estamos enfrentando. Y no lo estamos enfrentando solos. Con Cristo
y con los hermanos. Cuando usted ora por mí, cuando yo oro por usted, orar. ¿Sí? Ahora, no dependamos, que eso es lo que nos enseña cuando Jesús estuvo ahí en la oración y 3 veces. ¿Y los encontró qué? Durmiendo. Y vamos y formamos grupos de intercesión y es bueno. Pero llega un momento que ellos también, ¿qué? Pueden cansarse, hermano. ¿Sí? Pero eso no nos exime, no dice que no tengamos un grupo de oración, un grupo de... Hagámoslo. Esta iglesia tiene a las 4 los sábados tiempo de clamor y súplica. A las 4 de la madrugada. Para la gloria de Dios. Los días miércoles a las 6. Aquí en la tarde tiempo de oración. Los jueves a las 6 de la mañana tiempo de oración. Una cita divina para que usted venga. Ahora, si usted quiere venir en la tarde acá, usted solamente llámeme, o usted quiere, venga acá a orar. Jesús dijo, esto es casa de ¿qué? De oración. Oración, a predicar por él, para que usted tenga ese tiempo. Tenemos también el sábado a las 10, tiempo de enseñanza y oración. Un énfasis interesante, orar. Mire, al Señor no le cansan los habladores hacia Él. Entre más el Señor le encanta. ¿Cómo un recién nacido llama la atención de sus progenitores? Llorando. Jeremías, el que sabemos, ¿no? 33:3. Clama, y eso hace referencia, ¿no? A Él. Encontramos también, mis amados hermanos, que enfrentamos esas calamidades colectivas o personales. Tercero, hay personas que le agradan ver a usted y a mí y a la iglesia padecer, sufrir a la iglesia y a otros también. Nos dice, versículos 3 y 4, dice, y viendo que esto había ¿qué? Agradado a los judíos, procedió a ¿qué? A prender también a Pedro. Paremos ahí. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Hay gente que le agrada que la iglesia se cierre. Más que las iglesias, los lugares, porque la iglesia somos nosotros. Les agrada. No vamos a hacerle propaganda al adversario de la iglesia. Se agrada. No. ¿Sí? Se agrada cuando usted cede a una tentación. Cuando usted en medio de la prueba, en vez de buscar de Dios, busca dar un paso al costado. No estamos para hacer propaganda ni para agradar, ¿sí? A esas personas que se alegran cuando la iglesia está en contienda, cuando usted está en contienda en su casa, cuando usted está en contienda con su marido, con sus hijos, con su mamá, con su papá, con sus nietos. Él no le agrada. Él se agrada. Encontramos también, mis amados hermanos, que otra calamidad que enfrentó la iglesia fue la aprehensión. Aprehensión, fue llevado Pedro. Versículo 3 nos dice sobre ello. Procedió a prender también a Pedro. A Pedro. Imagínense, el que tenía la iniciativa, Pedro era de iniciativa. Presidía, y la Biblia nos habla en Romanos 12 que eso es un don. Ahora, ese don que Dios le da es algo encauzado de lo que él tenía. La impulsividad. La impulsividad es contrario a presidir. La palabra presidir, donde viene la palabra presidente. Aquel que toma iniciativa. Y qué hermoso por las hermanas y los hermanos que toman iniciativa. Hermano, frente a esta calamidad, vamos a hacer esto. La Biblia dice y uno se goza. Necesitamos, hermanas y hermanos, que tengan ese don, pero que no se vuelva ese don en impulsividad. No, rendirlo a Dios. Amén. Entonces, imagínese, para eso, usted se imagina si ahora llega la policía y se lleva, a ver, levante la mano, ¿quién quiere que se lo lleve? Al pastor.
No voy a entrar en detalles. En una iglesia, no voy a entrar en detalles de nombre, eso es chisme. En una iglesia en Barranquilla estaban recogiendo las ofrendas y llegó la policía y se llevó a uno que recogía la ofrenda. Y aburrido, se llevan al pastor, Pero aquí, ¿por qué se llevaron a Pedro? ¿Sí? Por ser parte de la iglesia. Y encontramos, mire que después Pedro no se queda calladito, ¿no? ¿Qué nos dice primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13? Dice que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si algo raro aconteciese, y no padezcamos como ¿qué? Malhechores. Él dice, oiga, a mí me llevaron por ser seguidor, no por andar en malos pasos, no por andar de estafador, ladrón y todo lo que sigue. En ninguna manera. Eso puede suceder y ha sucedido en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Puede suceder muerte que afecta de manera personal y de manera colectiva a la iglesia. ¿Sí? Ser arrestado. En fin, avancemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Orar. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, hermoso esa palabra, pero. Hermoso cuando encontramos pero o sin embargo. Eso es maravilloso. Pero usted y yo, como parte de la iglesia, hacía que hoy y ya, no mañana, no más, no, sin cesar. Sin cesar. Oraciones a Dios, ¿por quién? ¿Quién sabe por qué estará para eso? Acá estamos orando. No, que estamos orando. Cuando dice sin cesar, no quiere decir que estuviera. Sí, quiere decir que cuando terminaron en sus casas siguieron Señor, pero también nos habla que estaban en ese momento ahí, de acuerdo, alineados. Y ustedes el resto ya lo saben. Y si no lo saben, en su casa lo leen. Dios no deja de responder. Siempre responde. Que muchas veces no responde como nosotros esperamos. Eso es un conflicto que choca mucho, porque queremos que muchas veces responda como nosotros queremos. Y aprendemos mucho de los no cuando Él nos dice. Y amados, entonces encontramos eso. Orar sin cesar, iglesia. Aproveche este país, que mucho o poco podemos salir con esta Biblia, aunque de pronto nos sirve y no podemos mantener mucho tiempo, pero podemos predicar. Podemos utilizar instalaciones para predicar, tener un lugar de arriendo para predicar y orar. Oremos, amados. De todo lo que llega a sus oídos a través de las noticias, que más que informar, decir, ore. De lo que usted oiga de su hermano, de su hermana, ore. Ore. ¿Qué hizo la iglesia por Pedro? Vamos a visitarlo. No. Ore. Ore. ¿Sí? Está enfermo, está enferma. Ore primeramente. Ore primeramente. Hoy en día, a los capellanes y pastores y líderes espirituales se les dificulta. No es que hayan cerrado la puerta, no. Estratégicamente no nos han cerrado las puertas en las cárceles, ni en los hospitales, ni clínicas, pero sí nos los han limitado. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas personas pueden estar? Ahora, no quiere decir que ahora vamos a estar todos haciendo un culto allá, no. Pero sí, hermanos, se le está restringiendo a uno visitar a los enfermos. Iglesia, ora. Iglesia, ora.
y cuando habla de sin cesar es en todo momento. Vuélvete a oración. Cuando vas en tu vehículo, estás con los ojos abiertos, claro, y vas, Señor, guíame, llévame. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, frente a la calamidad, ¿sí? Reciba eso no solamente para usted. Acérquese a esa hermana, a esa anciana, a esa mujer y a ese hombre que Dios da testimonio que es un hombre no solamente de rodillas, ¿no? Porque hay personas que no pueden arrodillarse para orar. Eso tiene un significado, pero son de oración. Ore, ore. Llámele cobertura espiritual, llámele, en fin. Ore. Compañero de oración también se llama. Tenga personas ahí. Y eso es hermoso. David, dice la escritura, que ese que venció a Goliat en un momento dado, dice que enfrentando a los parientes de Goliat se cansó. Y el gigante lo iba a ¿qué? Y Abisai salió a su ayuda. Aquel que decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. necesitó que verdad. Entonces, mis amados, ore por usted y ore por el otro. El que no vino hoy, oremos. Estamos teniendo la planilla para visitar y orar por esos hermanos que no vinieron. No para decirle, mira lo que dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No. Lea más arriba del versículo ese y va a encontrar, amado, dice, para cultivar el amor entre nosotros. Hermano, te necesité. Me hiciste falta. Me hiciste falta. Estoy orando por ti. Para, sí, hermano, mira que usted no vino ya. No. Amén. Amén. Bien, mis amados, vamos a orar. Maravilloso Dios, que esta meditación, oh Dios, se vuelva carne en nosotros. Señor, que lo que llegue a nuestros oídos o cuando nos escriben por X o Y razón, volvamos esa oración. Que cuando entre esa llamada y nadie contesta porque esa persona se equivocó, también oremos por esa persona. Que cada persona que tú nos pongas como citas divinas, oremos por ella. Te lo imploramos, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Bien.